Aquí estamos felices en este gran sector dedicado a la historia del rock boliviano, hecho en La Paz, Bolivia, junto a mi hermano Alexei Camacho, un gran conocedor de lo que ha sucedido y acaecido desde los 80 en nuestra querida hollada, revisando el rock hecho en Chuquiagomarca, así se llama este momento mágico de radio, de conversación. Querido Alexis, buenas tardes en La Paz, Bolivia, empezando el mes de septiembre. ¿Qué tal, Alfonseca? Un gusto saludarte. Para mí es un honor por participar de este tu programa donde podemos ver qué sucedió en el rock boliviano y sobre todo en el rock paseño. Me has contado historias alucinantes de OM, de Trueno Azul, compañero de la Universidad de Rodrigo Grillo Villegas, primer ensayo de Coda 3, ahí en su casa, cerca de la Plaza Baroa. Hermano, has vivido de cerca una gran historia, has tenido el gusto de compartir, de ver, de deshacerse un montón de bandas, de ser uno de los mentores de lo que ahora es el templo del rock boliviano, el Equinoccio, trabajando en los 90 in situ dentro de lo que fue el gran equinoccio de la Belisario Salinas. Hermano del alma, desde los 90 en la universidad, gracias a ti, Alfonso, que empieza a cantar, ya que Muchas hiciste el gracias. April Fest, lo que fue después la Maratón Rock. En 1998 lanzaste la convocatoria y había que tocar, había que hacer música. Nosotros nos habíamos quedado sin vocalista en ese instante y tomamos el micrófono, Alfonseca. Han pasado casi 30 años, hermano, de esa experiencia, van a ser 30 años. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese Alexei metido en la escena, saludando a los artistas, formando parte de la movida desde los 80? Bueno, quizá el recuerdo más grato de toda la movida paseña es haber visto a sin número de artistas que ahora son famosos o lograron hacer historia en sus primeros momentos, ¿no? En los momentos en los que habían terminado del colegio o estaban todavía en colegio. Por ejemplo, recuerdo del grupo Fox, Que luego fue claro. Lucas, No, el grupo Fox, donde tocó... Villegas, Ah, bueno, Jofre. por supuesto que fue Lucas, claro. Del grupo Fox que fue de Rodrigo Villegas, de los hermanos Jofre. Pero yo los veo muy chiquitos, jovencitos, tocando en una maratón de rock prácticamente intercolegial, que le llamaban, ¿no? Qué rico. Entonces, muy chiquitos, ellos no pasaban de los 15 años, como después vimos a WAPS, quizá 15 años más tarde, haciendo los mismos menesteres. Luego, después de unos 10 años después de WAPS, volvimos a ver a Ragaki, por ejemplo, que también estaba en colegio. Y haciendo ese rock Claro, funkero, claro, ¿no? y además haciendo excelente música. Nosotros nos dignamos de ser pues testigos de una gran historia, de un gran momento, de un gran aquí y ahora. Y aunque la lluvia de ideas se nos quiera hacer un chenco en la cabeza, sabemos que el norte es hablar del rock hecho en Chuquiagomarca, hecho en La Hollada. ¿Qué banda, digamos, recomendarías a los que no entienden de lo que es vivir en estas montañas? Así de esas de los 80, hermano, para empezar a revisar un poco tu visión hacia ese aporte musical que nos han heredado los precursores de muchos géneros. Sí, mira, en esa ocasión, bueno, también en aquellos tiempos, ya se había transcurrido ya un trecho de historia de grupos que yo no llegué a conocer eh, tocando en vivo, por ejemplo, el Climax o la agrupación original de Guara con el otro vocalista, ¿no? Con el que grabó el Inca. Esa obra, por ejemplo, y esos dos grupos me parecen fundamentales, ¿no? Primero, música muy bien ejecutada, composiciones que luego repercuten a nivel histórico, o sea, creo que fundan un poco el rock nacional en esos tiempos. Estos dos grupos no los logro ver en esos sus inicios, pero los logro ver más adelante. Los logro ver más adelante con nuevas formaciones, cuando tenía aproximadamente 15 años. Y con la apreciación Claro. seguramente del disco de vinilo. No, pues por supuesto, y por entonces ya entró una amistad con Saldías, ¿El gusano mecánico era el tuyo o cuál era el álbum preferido de el gusano mecánico, Climax? ¿No por ve? supuesto.
Además que era impresionante, la presentación del disco es impresionante, como también me tocó ver las portadas originales de los discos. A ver, por ese entonces también surge la amistad con el grupo OM, que luego a la distancia uno los ve como quizá el mejor grupo de los 80, ¿no? Y que para mí son precursores de lo que ahora es conocido como el stone metal, el metal instrumental que Claro que te venía lleva del de rock viaje, ¿no? progresivo, que no era Psicodélico. el único rock progresivo que se tocaba en La Paz, ¿no? Y evidentemente ese término Stone no estaba de moda en ese entonces, pero sí era un rock que estaba muy ligado al rock progresivo y que además permitía a algunos realizar composiciones de aquellos. Yo creo que debe quedar en algún momento alguna documentación de lo que eran, por ejemplo, no sé, He visto. secuencia progresiva, Oh, o grupo secuencia otro grupo progresiva. importante. Claro, por ejemplo, entre otros, después, a ver, mira, grupos que hacían rock progresivo. Voy a recordar el Pero grupo Secuencia Progresiva de es punk. Azrael. Secuencia Progresiva es Claro, punk y graban en el, Santa Fe Records en los claro, el 90. rock, sí, no, es que hay un grupo que yo no, en ese momento no logro recordar, pero que participaron, tocaban en varios conciertos, sobre todo al aire libre. Le estamos hablando de conciertos. No estamos hablando de tocatas en bar. Entonces no se tocaba en bar. Se tocaba en Se la curva sur tocaba del estadio. o en escenarios al aire libre. Teatro al aire libre, plazas al aire libre. Presenciaste la gran actuación de Trueno Azul en la curva sur del estadio Pero Hernando varias Siles. veces somos amigos de tantos años con el grupo y haberlos apoyado y estar ahí muy jovencito, ¿no? Los hermanos Morales en la banda. Y que sobre todo ellos eran el grupo central del grupo, de la movida. Ellos se disputaban quizá con Ceteris, el sitial del mejor grupo de rock de heavy metal de la ciudad, que hacían covers en su mayoría. Sorprendió el grupo Trono Azul con un disco que no pudo ver el guitarrista que para entonces ya había fallecido. Un honor al Un guitarrista. disco póstumo El disco salió prácticamente. después de su accidente. Sí, 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 sí. Un saludo a A él. Mario Ibáñez que está en el cielo de los guitarristas de rock. Dejó el vacío. ¿Y qué tal ese disco? Es muy bueno, yo lo tengo en algún lugar, en algún momento vamos a escucharlo. Es un mini, ¿cómo es Un EP. el MP? Tenemos un EP de Trueno Azul. El álbum de OM. ¿Qué título, hermano? ¿Recuerdas ese gran disco? Ese OM también. Y no OM. lo tenemos, también lo vamos a compartir en algún momento, por Y supuesto. la gente curiosa lo va a tener que escuchar en el Tenemos programa. también un extended play, como también tenemos bueno, hay unas joyas que por ahí vamos a descubrir. Entre esos está la única grabación en estudio que hizo OM de un disco que nunca se dio salió a la luz, que es el long play de OM, ¿no? Que son 12 piezas aproximadamente, que nunca se editaron como long play. Claro, yo lo tengo en MP3. Wow. Claro, es un regalo que me hizo en su momento Luis Cunca, Que Luchito también está en el Cunca, que cielo de los también es el cielo músicos. de los músicos. ¿Cuántos han ido al cielo de esta gente, no? Oh, muchísimos de los grandes amigos, además. Entonces, de Dios, Guara, Ismael, el Inca. gran disco. Estamos recomendando el gusano Por mecánico de supuesto. Clímax, OM con OM, secuencia progresiva con Salar, pero esto viene a ser un poco más de los Posterior, 90. sí, y sobre Turno todo Azul con este EP. quiero que escuchen en algún momento lo que se hizo con mucha calidad. O sea, con la calidad que había, ¿no? Y con la imaginación de los ingenieros de sonido de entonces también. Tenemos una historia por investigar. Claro En que sí. pendiente en este podcast estamos lanzando la premisa de que vamos a revisar este material en exclusiva de Ah, OM, por supuesto, nos un long falta play otros de los que inédito. evidentemente hay que rescatar de aquella época. Es el disco de un... A ver, vamos a recordar a un demo del grupo Argos, Wow. que es la unión del grupo Argos y luego el disco, el único disco que sacó el grupo Metamorfosis, ¿no? Claro, justo un saludo a Claro, Mauricio, que Mauricio. está de vuelta en Bolivia. Y seguramente para seguir hablando de ese box set que ha salido de una edición increíble, reedición del vinilo de este gran álbum. Son de los nuevos pues vinilos Claro, que no se es está todo, hay haciendo en toda una Bolivia. historia alrededor de aquello y todo no sé, hay una leyenda alrededor de uno de los guitarristas del grupo.
Pero un grupo que dio mucho que hablar en su momento. Tenían muy buena presentación. Va a ser rico invitarlo al Mauricio para charlar con él, Sí, sí, ¿no? sí, es una Que historia venga a tomar un aparte. café aquí Que a además nuestro espacio. fue conductor de importantes Un gran programas de comunicador. televisión. Super video Sí, hits. sí, ¿no? Qué bien que Innovador. haya vuelto, ¿no? Claro que sí, Hablabas de su hermano, que es un bienvenido. gran productor, Y además, Mauricio fue además vocalista del grupo Lapsus. gran reguero. Pero super disco, con unas letras impresionantes, un disco el único disco o los dos discos que sacaron son excelentes. De reggae. Es un cantante versátil, Mauricio, a quien queremos mucho, apreciamos su Buen aporte en el artista, heavy metal. un Gracias, artista. Alexis. Cerramos nuestra querida pues experiencia Excelente. podcastística, radialística, rock hecho en Chiquiago Marca, junto a Alexei Camacho, junto a la historia, hecha entre montaña y montaña, rock duro, rock de todos los niveles. Adiós, hermanos, nos vemos.